Día 109. Biblia un año. Antiguo Testamento, libro de Josué, capítulo 19, versículo 1 hasta capítulo 20, versículo 9. La segunda parte y suerte tocó a Simeón, para la tribu de los hijos de Simeón conforme a sus familias. Y su heredad fue en medio de la heredad de los hijos de Judá, y tuvieron en su heredad a Beerseba, Seba, Molada, Hazar-Sual, Bala, Esem, el Tolat, Betul, Orma, Siclag, Bet Marcabot, Hazar-Susa, Bet Lebaot y Saruen, 13 ciudades con sus aldeas, Ain, Rimón, Eter y Asan, 4 ciudades con sus aldeas y todas las aldeas que estaban alrededor de estas ciudades hasta Baalat, Beer, que es Ramat del Negev. Esta es la heredad de la tribu de los hijos de Simeón conforme a sus familias. De la suerte de los hijos de Judá fue sacada la heredad de los hijos de Simeón, por cuanto la parte de los hijos de Judá era excesiva para ellos. Así que los hijos de Simeón tuvieron su heredad en medio de la de Judá. La tercera suerte tocó a los hijos de Zabulón conforme a sus familias, y el territorio de su heredad fue hasta Sarit, y su límite subía hacia el occidente hasta Amarala y llega hasta Dabeset, y de ahí hasta el arroyo que está delante de Jocneam, y gira de Sarida hacia el oriente, hacia donde nace el sol, hasta el límite de Kislot Tabor, sale a Daberat y sube a Jafía, pasando de allí hacia el lado oriental a Gat Efer, y a Ita Casim, sale a Rimón, rodeando a Nea. Luego al norte, el límite gira hacia Anatón, viniendo a salir del valle de Jefteel, y abarca Catat, Naalal, Simrón y Gala y Belén, 12 ciudades con sus aldeas. Esta es la heredad de los hijos de Zabulón conforme a sus familias, estas ciudades con sus aldeas. La cuarta suerte correspondió a Isaacar, a los hijos de Isaacar conforme a sus familias, y fue su territorio Jezreel, Kesulot, Sunem, Afaraim, Sion, Anaharat, Rabit, Kisión, Nabes, Remet, Enganim, Enada y Bet-Pases, y llega a este límite hasta Tabor, Saasima y Bet-Semes, y termina en el Jordán, 16 ciudades con sus aldeas. Esta es la heredad de la tribu de los hijos de Isaacar, conforme a sus familias, estas ciudades con sus aldeas. La quinta suerte correspondió a la tribu de los hijos de Aser, conforme a sus familias, y su territorio abarcó el Cat, Ali, Betén, Aksaf, Alamelec, Amat y Miseal, y llega hasta Carmelo al occidente y a Siorlibnat. Después da vuelta hacia el oriente a Bet-Dagón y llega a Zabulón, al valle de Jeftel, al norte a Bet-Mec y a Neiel, y sale a Kabul al norte y abarca Hebrón, Rehob, Amón y Caná, hasta la gran Sidón. De allí este límite tuerce hacia Ramá y hasta la ciudad fortificada de Tiro, y gira hacia Osa y sale al mar desde el territorio de Aksib. Abarca también Uma, Afec y Rehob, 22 ciudades con sus aldeas. Esta es la heredad de la tribu de los hijos de Aser conforme a sus familias, estas ciudades con sus aldeas. La sexta suerte correspondió a los hijos de Neftalí conforme a sus familias, y abarcó su territorio desde Elef, Alon, Saananim, Adami, Neseb y Jamneel hasta Lacum, y sale al Jordán, y giraba el límite hacia el occidente a Asnot Tabor, y de ahí pasaba a Ucoc, y llegaba hasta Zabulón al sur, y al occidente confinaba con Aser y con Judá por el Jordán hacia donde nace el sol. Y las ciudades fortificadas son Sidim, Ser, Amad, Racat, Cineret, Adama, Rama, Azor, Sedes, Edrei, Enazor, Irón, Migdalel, Orem, Betanat y Bet-Semes, 19 ciudades con sus aldeas. Esta es la heredad de la tribu de los hijos de Neftalí conforme a sus familias, estas ciudades con sus aldeas. La séptima suerte correspondió a la tribu de los hijos de Dan conforme a sus familias, y fue el territorio de su heredad Sora, Estaol, Irsemes, Saalababín, Ajalón, Getla, Elón, Timnat, Ecrón, El Teque, Gibetón, Baalat, Jehud, Benebarak, Gatrimón, Mejarcón y Racón, con el territorio que está delante de Jope. Y les faltó territorio a los hijos de Dan. Y subieron los hijos de Dan y combatieron a Lesem
y tomándola la hirieron a filo de espada y tomaron posesión de ella y habitaron en ella y llamaron a Lesem Dan, del nombre de Dan su padre. Esta es la heredad de la tribu de los hijos de Dan conforme a sus familias, estas ciudades con sus aldeas. Y después que acabaron de repartir la tierra en heredad por sus territorios, dieron los hijos de Israel heredad a Josué, hijo de Nun, en medio de ellos. Según la palabra de Jehová, le dieron la ciudad que él pidió, Timnat-Tasera, en el monte de Efraín, y él reedificó la ciudad y habitó en ella. Estas son las heredades que el sacerdote Eleazar y Josué hijo de Nun y los cabezas de los padres entregaron por suerte en posesión a las tribus de los hijos de Israel en Silo, delante de Jehová, a la entrada del tabernáculo de reunión, y acabaron de repartir la tierra. Habló Jehová a Josué diciendo: Habla a los hijos de Israel y diles: señalen las ciudades de refugio, de las cuales les hablé por medio de Moisés, para que se acoja allí el homicida que mate a alguno por accidente y no a sabiendas, y les servirán de refugio contra el vengador de la sangre. Y el que se acogiere a alguna de aquellas ciudades se presentará a la puerta de la ciudad y expondrá sus razones en oídos de los ancianos de aquella ciudad, y ellos lo recibirán consigo dentro de la ciudad y le darán lugar para que habite con ellos. Si el vengador de la sangre lo siguiera, no entregarán en su mano al homicida, por cuanto hirió a su prójimo por accidente, y no tuvo con él ninguna enemistad antes, y quedará en aquella ciudad hasta que comparezca en juicio delante de la congregación, y hasta la muerte del que fuera sumo sacerdote en aquel tiempo. Entonces el homicida podrá volver a su ciudad y a su casa, y a la ciudad de donde huyó. Entonces señalaron a sedes en Galilea, en el monte de Neftalí, Siquem en el monte de Efraín, y Kiriat Arba, que es Hebrón, en el monte de Judá, y al otro lado del Jordán, al oriente de Jericó. Señalaron a Beser en el desierto, en la llanura de la tribu de Rubén, Ramot en Galaad de la tribu de Gad, y Golán en Basán de la tribu de Manasés. Estas fueron las ciudades señaladas para todos los hijos de Israel y para el extranjero que morara entre ellos, para que se acogiera a ellas cualquiera que hiriere a alguno por accidente, a fin de que no muriera por mano del vengador de la sangre, hasta que compareciera delante de la congregación. Y continuamos el Evangelio de San Lucas, Nuevo Testamento, capítulo 19, versículos 28 al 48. Dicho esto, iba adelante subiendo a Jerusalén, y aconteció que llegando cerca de Betfagé y de Betania, al monte que se llama de los Olivos, envió 2 de sus discípulos, diciendo: vayan a la aldea de enfrente, y al entrar en ella hallarán un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado jamás. Desátenlo y tráiganlo. Y si alguien les preguntara por qué lo desatan, le responderán así: porque el Señor lo necesita. Fueron los que habían sido enviados y hallaron como les dijo. Y cuando desataban el pollino, sus dueños les dijeron: ¿por qué desatan al pollino? Ellos dijeron: porque el Señor lo necesita. Y lo trajeron a Jesús, y habiendo echado su manto sobre el pollino, subieron a Jesús encima, y a su paso tendían sus mantos por el camino. Cuando llegaban ya cerca de la bajada del monte de los Olivos, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto, diciendo: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Entonces algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron: Maestro, reprende a tus discípulos. Él respondiendo les dijo: les digo que si estos callaran, las piedras clamarían. Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella, diciendo: oh, si también tú conocieras a lo menos en este tu día lo que es para tu paz, pero ahora está encubierto de tus ojos, porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán, y por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de la visitación. Y entrando en el templo, comenzó a decirles y a echar fuera a todos los que vendían y compraban en él: escrito está:
Mi casa es casa de oración y ustedes la han hecho cueva de ladrones. Y enseñaba cada día en el templo, pero los principales sacerdotes, los escribas y los principales del pueblo procuraban matarlo, y no hallaban nada que pudieran hacerle, porque todo el pueblo estaba suspenso, escuchándole. Y continuamos Salmos, capítulo 88, versículos 1 al 18. Oh Jehová, Dios de mi salvación, día y noche clamo delante de ti. Llegue mi oración a tu presencia. Inclina tu oído a mi clamor, porque mi alma está hastiada de males y mi vida cercana al Seol. Soy contado entre los que descienden al sepulcro. Soy como hombre sin fuerza, abandonado entre los muertos, como los pasados de espada que yacen en el sepulcro, de quienes no te acuerdas ya y que fueron arrebatados de tu mano. Me has puesto en el hoyo profundo, en tinieblas, en lugares profundos. Sobre mí reposó tu ira y me has afligido con todas tus ondas. Has alejado de mí mis conocidos y me has puesto por abominación a ellos. Encerrado estoy y no puedo salir. Mis ojos se enfermaron a causa de mi aflicción. Te he llamado, Jehová, cada día. He extendido a ti mis manos. ¿Manifestarás tus maravillas a los muertos? ¿Se levantarán los muertos para alabarte? ¿Será contada en el sepulcro tu misericordia o tu verdad en el Abadón? ¿Serán reconocidas en las tinieblas tus maravillas y tu justicia en la tierra del olvido? Pero yo a ti he clamado, oh Jehová, y de mañana mi oración se presentará delante de ti. ¿Por qué, oh Jehová, desechas mi alma? ¿Por qué escondes de mí tu rostro? Yo estoy afligido y menesteroso. Desde la juventud he llevado tus terrores, he estado medroso. Sobre mí han pasado tus iras y me oprimen tus terrores. Me han rodeado como aguas continuamente, a una me han cercado. Has alejado de mí al amigo y al compañero y a mis conocidos. Has puesto en tinieblas. Y continuamos Proverbios capítulo 13, versículos 12 y 14. La esperanza que se demora es tormento del corazón, pero árbol de vida es el deseo cumplido. El que menosprecia el precepto perecerá por ello, mas el que teme el mandamiento será recompensado. La ley del sabio es manantial de vida para apartarse de los lazos de la muerte.